San Eladio. Hay una noche que nadie registró en ningún libro, pero que debió existir, porque toda gran decisión nace en la oscuridad de una noche en la que un hombre se quedó completamente solo, en silencio, de pie frente a una ventana del Palacio Real de Toledo. A sus espaldas, sobre una mesa de roble grueso, descansaban los rollos de cuentas del reino, los documentos del tesoro, las cifras de recaudación, los sellos y los registros que le habían sido confiados por el mismísimo rey. Ese hombre, Eladio, administrador de las finanzas del monarca visigodo, uno de los cargos más poderosos de toda Hispania, se quedó mirando hacia la noche mientras el viento frío del Tajo le rozaba la cara. Y en esa quietud, algo se rompió dentro de él. No fue un dolor, no fue una crisis, fue algo mucho más profundo, algo que llevaba años creciendo en silencio, como crece la raíz de un árbol debajo de la tierra, sin que nadie la vea. Fue una certeza, una claridad que llegó sin ruido, sin trueno, sin señal del cielo. Simplemente supo, como se sabe que amanece cuando la primera línea de luz toca el horizonte, que todo aquello ya no le pertenecía, que los números, los sellos, las riquezas del reino, el honor de su cargo, la admiración de la corte, todo eso ya no era su camino. Y cuando esa certeza se asentó en su corazón, Eladio no sintió miedo, sintió paz, una paz tan honda que casi le dio sueño, porque la paz verdadera, la que viene de Dios, tiene eso, tiene algo que se parece al descanso, algo que invita al alma a cerrar los ojos y dejarse llevar. Esa noche, la noche en la que un ministro del rey visigodo decidió dejarlo todo para vestir el hábito de monje, es una de las noches más silenciosas y más hermosas de la historia de la fe en España, y es la historia que esta noche te voy a contar. Porque la vida de San Eladio de Toledo no es la vida de un mártir que murió entre llamas, ni la de un predicador que cruzó continentes. Es algo distinto. Es la historia de un hombre que tuvo todo lo que el mundo puede ofrecer: poder, prestigio, riqueza, reconocimiento, y que un día eligió el silencio, eligió la sencillez, eligió a Dios. Y esa elección, esa renuncia callada y firme, terminó transformando no solo su vida, sino la vida de toda una ciudad, de toda una iglesia, de toda una época. Pero para entender esa noche, para sentir lo que sintió Eladio cuando dejó caer su decisión como una piedra en el agua quieta de su vida, necesitamos ir más atrás. Necesitamos conocer el mundo en el que nació, las calles que pisó, el aire que respiró, la tierra que lo formó. Necesitamos viajar a la Hispania del siglo VI, a la Toledo de los visigodos, a un tiempo que hoy nos parece tan lejano como un sueño, pero que estuvo lleno de vida, de conflictos, de fe y de búsqueda, igual que el nuestro. Toledo, en aquellos años, no era todavía la ciudad medieval que hoy conocemos. Era algo más antiguo, más rudo y al mismo tiempo más vibrante. Era la capital del reino visigodo, un pueblo germánico que hacía ya más de un siglo había cruzado los Pirineos para asentarse en la península, trayendo consigo sus costumbres, sus leyes y también su fe, que en un principio era arriana, distinta de la fe católica de la mayoría de la población hispano-romana. Esa diferencia religiosa fue durante décadas una fuente de tensión y división. Imagina dos pueblos que comparten la misma tierra, que caminan por las mismas calles, pero que rezan de distinta manera, que se miran con recelo. Así era la Hispania de aquellos días, hasta que en el año 589 el rey Recaredo dio un paso que cambió la historia. Se convirtió al catolicismo, y con él todo el reino. El Tercer Concilio de Toledo fue el escenario de esa conversión, y desde entonces la fe católica se convirtió en la columna vertebral de la vida pública y la cultura de aquel reino. Es en ese momento de la historia cuando aparece nuestro protagonista. Eladio nació en Toledo, pasada la segunda mitad del siglo VI, en una familia de buenos cristianos. Su padre, que también se llamaba Eladio, ocupaba un cargo importante en la corte, así que desde niño creció entre los pasillos del poder. Conoció el olor de los pergaminos, el sonido de los sellos reales, el murmullo de las negociaciones políticas. Vio a hombres poderosos entrar y salir del palacio,
vio cómo se tomaban las decisiones que afectaban a miles de personas, pero también vio otra cosa. Vio a su padre rezar, vio a su madre encender velas ante una pequeña imagen en la intimidad de su hogar. Vio que en aquella familia, aunque vivían rodeados del brillo del mundo, había un lugar reservado para Dios, un rincón de silencio donde las palabras se dirigían hacia lo alto. Esa semilla, plantada sin discursos, solo con el ejemplo, fue la semilla que un día germinaría con una fuerza que nadie pudo prever. Eladio creció y se formó como un hombre culto, erudito, con una inteligencia aguda para los negocios y una capacidad extraordinaria para ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Era de esos hombres que no necesitan levantar la voz para que los demás escuchen, de esos que cuando hablan todos callan, no por temor, sino por respeto. Fue escalando posiciones en la corte con naturalidad. Llegó a ocupar cargos de gran responsabilidad. Se dice que fue gobernador de una provincia, probablemente la cartaginense, y que formó parte del aula regia, el consejo privado del monarca. El rey lo nombró administrador de las finanzas reales, un cargo que hoy equivaldría al de un ministro de Hacienda, un puesto que exigía no solo inteligencia, sino una honestidad a toda prueba. Y Eladio cumplió con ese encargo de manera impecable. Pero aquí viene lo que hace de esta historia algo diferente, porque muchos hombres han sido buenos administradores, muchos han sido honestos y capaces, muchos han ocupado cargos de poder con dignidad. Lo que distinguía a Eladio de todos los demás era algo que no aparecía en ningún documento oficial, algo que solo podían ver quienes lo conocían de cerca. Y es que, aunque vestía como un hombre secular, aunque vivía en la corte, aunque participaba de las reuniones del consejo y de los banquetes del palacio, Eladio vivía interiormente como un monje. Así lo escribió años después su discípulo, el gran San Ildefonso de Toledo, quien lo conoció de cerca y dejó constancia de su vida en una obra que se ha conservado hasta nuestros días. Ildefonso dijo de Eladio que aunque vestía secular, vivía como un monje, y esa frase, esa pequeña frase, encierra un mundo entero. Antes de continuar con esta historia que apenas comienza a revelarnos sus rincones más profundos, quiero pedirte algo. Quiero que hagas una pausa, no en la historia, sino en ti. Quiero que por un momento dejes a un lado el ruido del día que acabas de vivir, las notificaciones, las conversaciones pendientes, los planes de mañana, las preocupaciones que probablemente siguen dando vueltas en tu cabeza como ecos que se resisten a apagarse. Todo eso puede esperar. Todo eso seguirá ahí mañana. Pero este momento es tuyo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, no es un dato curioso, no es un contenido de consumo rápido. Es la vida real de un hombre que existió, que respiró, que dudó, que eligió, que amó profundamente a Dios. Y si esa vida ha sobrevivido más de 1400 años, es porque tiene algo que decirte, algo que quizá necesitas escuchar precisamente esta noche. Si esta forma de contar historias te acompaña, si te ayuda a descansar, si sientes que aquí hay algo que vale la pena, te invito a suscribirte a Dormir Profundo con Historias Católicas, a dejar un me gusta como una forma sencilla de apoyar este tipo de mensajes que intentan llevar paz y fe a la noche de quienes los escuchan. Y si quieres, déjanos un comentario contándonos desde qué lugar del mundo nos estás escuchando y qué hora es donde te encuentras. Nos encanta saber que en distintos rincones de la tierra, en distintas noches, alguien está cerrando los ojos con estas historias. Ahora sí, ponte cómodo, respira hondo, deja que tus hombros desciendan, que tu cuerpo se relaje sobre la almohada, que tu respiración se vuelva lenta y suave. Nosotros seguimos con la historia, y tú puedes quedarte escuchando con atención o dejarte llevar poco a poco hacia el descanso. En cualquier caso, Eladio sigue caminando, y nosotros caminamos con él. Decíamos que Eladio, mientras servía en la corte con toda la entrega y la responsabilidad que su cargo exigía, llevaba en su interior una vida secreta, no en el sentido de algo oculto o vergonzoso, sino en el sentido más hermoso de la palabra, una vida interior que solo Dios y él conocían. Y esa vida interior tenía un lugar concreto donde se alimentaba, un lugar que ejercía sobre Eladio una atracción
que con los años se fue haciendo cada vez más fuerte, cada vez más imposible de ignorar. Ese lugar era el monasterio de Agali. El monasterio agaliense, como se le conocía, se encontraba en las cercanías de Toledo, probablemente a orillas del Tajo, en una zona donde el paisaje se abría y el cielo parecía más grande, más cercano. Era uno de los primeros monasterios regulares del centro de Hispania, un lugar donde un grupo de monjes vivía conforme a una regla, una rutina de oración, trabajo y silencio que buscaba acercar el alma a Dios de manera constante, hora tras hora, día tras día. Se cree que fue dedicado a los santos Cosme y Damián, y que quizás fue fundado por monjes exiliados del norte de África, hombres que habían huido de conflictos religiosos y de invasiones bárbaras, trayendo consigo una tradición de vida monástica profunda y austera. Agali se convertiría con el tiempo en uno de los centros espirituales más importantes del reino visigodo, una verdadera cantera de obispos y pastores, un lugar donde la santidad no era una excepción, sino una costumbre. Y Eladio iba allí, iba con frecuencia. Imagina la escena: el ministro del rey, el hombre que controlaba las finanzas de todo un reino, saliendo por las puertas de la ciudad al caer la tarde, caminando por los senderos polvorientos que conducían al monasterio, cruzando los campos donde los monjes trabajaban la tierra. San Ildefonso, que conocía bien esos detalles, cuenta que Eladio no iba al monasterio solo a rezar o a conversar con los religiosos, iba a trabajar. Ayudaba a los hermanos legos en las labores del campo, transportaba sobre sus hombros los sacos de semillas desde los campos hasta el granero del monasterio. Él, un hombre acostumbrado a manejar sellos y pergaminos, a sentarse en sillas de honor, a ser atendido por sirvientes, se arrodillaba en la tierra, se manchaba las manos, cargaba peso sobre la espalda y lo hacía con una alegría que desconcertaba a quienes lo veían, porque Eladio no estaba jugando a ser monje, no estaba haciendo una visita de cortesía, estaba ensayando en silencio la vida que su corazón ya había elegido, aunque su cuerpo todavía estuviera atado al mundo. Esa tensión entre los dos mundos, el mundo de la corte y el mundo del monasterio, el mundo del poder y el mundo de la oración, duró años, y no debió ser fácil, porque la vida de la corte en la Toledo visigoda no era un lugar tranquilo, era un mundo lleno de intrigas, de disputas, de ambiciones. Los reyes se sucedían unos a otros con una velocidad que hoy nos parece vertiginosa, a veces por muerte natural, a veces por traiciones, a veces por golpes de fuerza. La monarquía visigoda no era hereditaria sino electiva, lo cual significaba que cada vez que un rey moría, se abría un periodo de incertidumbre en el que los nobles y los obispos negociaban, conspiraban, formaban alianzas. Eladio vivió ese mundo desde dentro. Vio cómo el poder cambiaba de manos, vio las ambiciones desatadas, vio la fragilidad de todo lo humano, y quizás fue esa visión cercana de la vanidad del mundo lo que fue empujando su corazón hacia la sencillez del monasterio, hacia el silencio de la oración, hacia la tierra húmeda de los campos de Agali. En especial, Eladio vivió de cerca el reinado de Sisebuto, un rey que llegó al trono alrededor del año 612 y que fue, según los cronistas de la época, uno de los monarcas más cultos e ilustrados del mundo visigodo. Sisebuto era un hombre de letras, escribía poesía, estudiaba los eclipses del cielo, promovía la cultura y el saber, pero también era un hombre de contradicciones profundas. Mientras por un lado alentaba a San Isidoro de Sevilla a escribir sus famosas Etimologías, una obra que sería fuente de conocimiento durante toda la Edad Media, por otro lado, promulgó leyes durísimas contra los judíos de su reino, obligándolos a convertirse al cristianismo bajo amenaza de expulsión y castigo. Esa política de conversiones forzosas generó un conflicto enorme, un debate que dividió a los obispos y que dejó heridas profundas en la sociedad. Isidoro de Sevilla, amigo y consejero del rey, criticó abiertamente esa medida, diciendo que el rey había mostrado gran celo pero poca sabiduría, porque había obligado por la fuerza a quienes debió atraer por la razón de la fe. Eladio estuvo en medio de todo eso. Como miembro del Consejo Real, como hombre de confianza del monarca,
Tuvo que navegar esas aguas turbulentas, con prudencia, con delicadeza, con una sabiduría que no venía de los libros, sino de la oración. Se dice que negoció con el propio Sisebuto los términos de la convivencia entre las comunidades de judíos y cristianos, buscando caminos de diálogo en un tiempo en el que el diálogo parecía imposible. Fue una tarea ingrata, agotadora, que exigía una paciencia infinita y una caridad sin límites. Y tal vez fue esa misma tarea, ese desgaste constante de intentar poner paz donde solo había tensión, lo que terminó de convencer a Eladio de que su verdadero lugar no estaba en el palacio, sino en el monasterio, que su vocación no era gobernar la hacienda de un reino, sino gobernar su propia alma, que el servicio más alto que podía ofrecer no era el de consejero del rey, sino el de servidor de Dios. Y así llegó aquella noche. La noche que imaginamos al principio de esta historia, la noche en la que Eladio, de pie frente a la ventana del palacio, sintió que algo se resolvía en su interior con la claridad de un amanecer. La noche en la que decidió dejarlo todo. No sabemos el día exacto, no sabemos las palabras que pronunció, no sabemos si alguien intentó disuadirlo, pero sabemos lo que hizo. Con una voluntad que sus contemporáneos describieron como desprendida, Eladio abandonó sus bienes, sus cargos, sus comodidades, su prestigio, su familia en el sentido social de la palabra, el círculo de poder al que pertenecía, y se retiró al monasterio de Agali para vestir el hábito monástico. Imagina el asombro de la corte, imagina los murmullos en los pasillos del palacio, el ministro de Hacienda, uno de los hombres más poderosos del reino, dejándolo todo para irse a vivir con los monjes, para dormir en una celda estrecha, para comer pan sencillo, para levantarse antes del amanecer a cantar salmos. Algunos debieron pensar que estaba loco. Otros debieron admirarlo en silencio, preguntándose si ellos mismos tendrían alguna vez el valor de hacer algo semejante. Y tal vez hubo algunos que sintieron una punzada de envidia, no la envidia del poder, sino la envidia de la libertad, porque Eladio, al soltar todo lo que el mundo le ofrecía, se había hecho más libre que cualquiera de ellos. Duerme profundo. Deja que esta imagen te acompañe un momento. Un hombre que camina desde el palacio hasta el monasterio, que deja atrás el ruido y entra en el silencio, que suelta el peso y encuentra la ligereza, que renuncia al brillo del mundo y descubre la luz de Dios. Hay algo en esa imagen que nos habla a todos, porque todos cargamos pesos que no nos corresponden. Todos tenemos algo que soltar, algo que dejar ir para poder descansar de verdad. En el monasterio, Eladio encontró por fin la vida que su corazón llevaba años buscando. Se entregó a la oración, al trabajo manual, a la lectura de las escrituras, a la vida comunitaria. No buscó privilegios ni trato especial. No pidió una celda más cómoda ni un horario más flexible. Se adaptó a la regla del monasterio con la misma disciplina con la que antes había manejado las cuentas del reino. Pero ahora esa disciplina tenía un sabor distinto. No era la disciplina del deber, sino la disciplina del amor. Y los monjes lo notaron. Notaron su humildad, su constancia, su silencio lleno de presencia. Notaron que cuando Eladio rezaba, rezaba con todo el cuerpo, con toda el alma, como si cada palabra fuera un ladrillo con el que estuviera construyendo una casa invisible, una morada interior donde solo cabían él y Dios. Cuando el abad del monasterio falleció, los monjes no dudaron. Eligieron a Eladio como su nuevo abad. Esto debió ocurrir alrededor del año 605, según las fuentes que han llegado hasta nosotros. Eladio aceptó el cargo con la misma sencillez con la que había aceptado cada trabajo en su vida, sin aspavientos, sin discursos, sin promesas grandilocuentes. Simplemente dijo sí, como había dicho sí a la llamada de Dios años atrás, con esa quietud que era su marca, con esa serenidad que transmitía confianza a todos los que lo rodeaban. Como abad, Eladio convirtió el monasterio de Agali en un faro de vida espiritual. Bajo su guía, la comunidad creció no solo en número, sino en profundidad. Los monjes aprendieron a vivir la oración no como una obligación, sino como un respiro del alma, como el latido de un corazón que necesita de Dios como necesita de la sangre. Eladio enseñaba con el ejemplo,
más que con palabras. Se levantaba el primero, trabajaba con sus manos, comía lo mismo que los demás, dormía las mismas horas, y cuando algún hermano tenía una dificultad, cuando alguno se sentía perdido o desanimado, Eladio sabía encontrar las palabras justas, no porque fuera un orador brillante, sino porque conocía el corazón humano desde dentro, porque él mismo había pasado por la duda, por la tentación, por la noche oscura del alma. Y fue durante esos años como abad, cuando Eladio recibió entre los muros de Agali a un joven que marcaría profundamente la historia de la Iglesia en España. Un joven de familia noble visigoda, de inteligencia excepcional y de una devoción ardiente. Ese joven se llamaba Ildefonso. Había ingresado al monasterio desde niño, atraído por la vida de los monjes, fascinado por el silencio y la oración. Y Eladio lo recibió como un padre recibe a un hijo. Lo formó, lo guió, lo acompañó en su crecimiento espiritual. Lo ordenó diácono con sus propias manos en los últimos días de su vida, un gesto que selló para siempre la relación entre maestro y discípulo. Años después, Ildefonso se convertiría en abad de Agali y luego en arzobispo de Toledo, y escribiría sobre Eladio con una admiración y un cariño que revelan la huella profunda que aquel hombre dejó en su alma. Todo lo que sabemos de Eladio, o casi todo, lo sabemos gracias a Ildefonso, que incluyó a su maestro en su obra sobre los hombres ilustres, asegurándose de que su memoria no se perdiera en el olvido. Pero la paz del monasterio no iba a durar para siempre en la vida de Eladio, porque Dios tenía otros planes para él. Alrededor del año 615 murió Aurasio, el arzobispo de Toledo, y la silla episcopal quedó vacía. La silla de Toledo no era una silla cualquiera, era la sede metropolitana más importante del reino visigodo, el centro desde el cual se gobernaba la vida espiritual de toda Hispania. El arzobispo de Toledo era, en cierto sentido, el líder espiritual de la nación, una figura cuya influencia se extendía mucho más allá de los muros de su catedral, y los ojos de todos se volvieron hacia Eladio. Dicen las crónicas que Eladio se resistió, que no quería dejar el monasterio, que el cargo de arzobispo le causaba un disgusto profundo, no por soberbia ni por falsa modestia, sino porque conocía demasiado bien el mundo del poder para desear volver a él. Había dejado la corte precisamente para escapar de ese mundo, y ahora le pedían que regresara, no como ministro del rey, sino como pastor de toda una iglesia. Fue un momento de lucha interior, una de esas encrucijadas en las que el alma se debate entre lo que desea y lo que siente que Dios le pide. Pero al final, como había hecho siempre, Eladio obedeció. No obedeció al poder de los hombres, obedeció a la voluntad de Dios, que a veces se manifiesta a través de las circunstancias, a través de las necesidades de los demás, a través de ese susurro interior que dice: no se trata de ti, se trata de ellos, se trata de mi pueblo, se trata de mis ovejas. Y así, el monje que había buscado el silencio se encontró de pronto en el centro de la vida pública. El hombre que había huido del poder fue investido con la autoridad más alta de la Iglesia en Hispania. Y lo que hizo con esa autoridad fue, sencillamente, lo más hermoso que podía hacer. Amó. Amó con una generosidad que dejó marca en la memoria de su pueblo para siempre. San Ildefonso, que lo conoció de cerca durante esos años, dejó escrita una descripción de la caridad de Eladio, que es una de las frases más conmovedoras de toda la literatura cristiana hispana. Dijo que las limosnas y misericordias que hacía Eladio eran tan abundantes que era como si los necesitados estuvieran prendidos de sus propias entrañas, como si fueran miembros de su propio cuerpo y de él se alimentaran. Piensa en esa imagen. No es la caridad del que da una moneda al pasar, no es la generosidad del que se siente bien consigo mismo por haber hecho una buena obra. Es algo mucho más profundo. Es la caridad del que siente el hambre del otro como propia, del que no puede comer tranquilo mientras sabe que alguien a su lado no tiene pan. Eladio vivía así. Su mesa arzobispal era austera, frugal, sencilla, no porque fuera tacaño ni porque no tuviera recursos, sino porque cada bocado que ahorraba era un bocado que podía dar a alguien que lo necesitaba más. Entendía que la riqueza de un obispo no le pertenece,
que es un depósito sagrado que debe ser administrado en favor de los pobres, de los enfermos, de los huérfanos, de los olvidados. Duerme profundo. Deja que esta imagen de un hombre que se vació de sí mismo para llenarse de los demás te acompañe como una manta suave en esta noche, porque hay algo curativo en la generosidad, algo que sana no solo al que recibe, sino al que da. Y hay algo profundamente reconfortante en saber que existieron personas así, que la bondad no es una utopía, sino una realidad que ha caminado por esta tierra con pies humanos. Eladio gobernó la diócesis de Toledo durante 18 años, un periodo largo y fecundo en el que la Iglesia toledana se fortaleció, creció y se convirtió en un referente para todo el reino. Durante ese tiempo, Eladio no solo se dedicó a la caridad y a la oración, sino que también construyó. Se le atribuye la construcción del templo de Santa Leocadia, un lugar de culto que se convertiría en uno de los más importantes de Toledo, un espacio sagrado donde los fieles podían reunirse a orar, a celebrar, a buscar consuelo. Santa Leocadia era una mártir local, una joven cristiana que había dado su vida por la fe durante las persecuciones romanas, y dedicarle un templo era una forma de decir que la fe, por la que ella había entregado todo, seguía viva, seguía ardiendo, seguía iluminando la noche de los que sufren. Pero gobernar una diócesis en aquella época no era solo construir templos y repartir limosnas. Eladio vivió tiempos turbulentos. Los reyes se sucedían unos a otros con una rapidez que reflejaba la fragilidad del poder humano. Después de Sisebuto, su hijo Recaredo II apenas duró días en el trono. Le sucedió Suintila, un militar poderoso, y luego Sisenando, que tomó el poder con el apoyo de los francos. Todo ese tumulto político pasó ante los ojos de Eladio, que como arzobispo tenía que mantener la unidad de la Iglesia en medio de la tormenta, y lo hizo con la misma serenidad de siempre. No se dejó arrastrar por las pasiones políticas, mantuvo su mirada fija en lo que importaba, en el pueblo que necesitaba pan y esperanza, en los sacerdotes que necesitaban ejemplo, en los pobres que necesitaban amor, y su ejemplo fue labrando un surco profundo en la tierra de Toledo, un surco por el que luego caminaron otros grandes hombres de fe, como Justo, como Eugenio, como el propio Ildefonso, convirtiendo a Toledo en el corazón espiritual de toda Hispania. Hay un detalle de la vida de Eladio que merece ser contado con especial cuidado, porque revela algo esencial de su carácter. Cuando la cuestión de la convivencia entre judíos y cristianos se convirtió en uno de los problemas más espinosos del reino, Eladio no eligió el camino fácil. No se sumó a las voces que pedían la expulsión o la conversión forzosa. Negoció, buscó caminos de diálogo, intentó proteger la dignidad de todas las personas, independientemente de su fe. No sabemos los detalles exactos de esas negociaciones, pero el hecho de que las fuentes mencionen su papel mediador nos dice que Eladio entendía algo que muchos de sus contemporáneos no entendían, que la fe no se impone por la fuerza, que la caridad no tiene fronteras, que un verdadero pastor cuida de todas las ovejas, no solo de las que se parecen a él. Los años fueron pasando, y el cuerpo de Eladio, que nunca había sido un cuerpo robusto porque su austeridad no le permitía excesos en la alimentación, fue debilitándose poco a poco, pero su espíritu seguía firme, como una llama que arde con más intensidad cuanto más cerca está de consumirse. Y cuando sintió que sus fuerzas se agotaban, cuando entendió que su tiempo en este mundo llegaba a su fin, Eladio tomó una última decisión que resume toda su vida. Regresó al monasterio de Agali. Piensa en eso. El arzobispo de Toledo, la máxima autoridad eclesiástica del reino, eligió pasar sus últimos días no en la catedral, no en el palacio episcopal, no rodeado de la pompa y la solemnidad de su cargo, sino en la sencillez del monasterio donde había encontrado a Dios décadas atrás. Volvió al lugar donde había cargado sacos de semillas sobre los hombros, donde había aprendido a rezar con el corazón, donde había descubierto que la verdadera riqueza no está en las arcas del rey, sino en el silencio que se comparte con Dios. Fue como cerrar un círculo, como volver a casa
después de un largo viaje, como un río que finalmente llega al mar. Y fue allí, en el monasterio de Agali, en una celda humilde que olía a tierra y a cera, donde Eladio vivió sus últimas horas. Se dice que en esos días finales realizó un acto que sellaría el futuro de la Iglesia en Toledo. Consagró como diácono al joven Ildefonso, ese muchacho que había entrado al monasterio desde niño y que ahora era un hombre de fe madura, de inteligencia extraordinaria, de devoción profunda. Al imponer sus manos sobre la cabeza de Ildefonso, Eladio estaba pasando la antorcha. Estaba diciendo, sin palabras, que la fe es una cadena de manos que se sostienen unas a otras a través del tiempo, que lo que él había recibido de sus padres y de sus maestros, ahora lo entregaba a un discípulo, que a su vez lo entregaría a otros, y así hasta el fin de los tiempos. Ese gesto, esa ordenación, fue quizás el regalo más grande que Eladio dejó al mundo, porque Ildefonso se convertiría en uno de los santos más importantes de la historia de España, un defensor apasionado de la Virgen María, un escritor brillante, un pastor ejemplar. Eladio murió el 18 de febrero, rodeado del silencio que había amado toda su vida. Había vivido más de 60 años, una edad notable para aquella época. Había sido ministro del rey, monje, abad y arzobispo. Había conocido el esplendor del palacio y la austeridad de la celda. Había manejado las riquezas de un reino y había dado hasta su último bocado de pan a los pobres. Y al final de todo, lo que quedó no fueron las cifras de sus cuentas ni los documentos de su administración. Lo que quedó fue el recuerdo de un hombre bueno, de un hombre que eligió a Dios cuando podía haber elegido el mundo, de un hombre que amó a los pobres como si fueran parte de su propio cuerpo, de un hombre que vivió con la coherencia silenciosa de quien sabe que cada día es un regalo y cada gesto es una oración. Poco después de su muerte, el pueblo comenzó a venerarlo como santo. No hubo un proceso formal como los que conocemos hoy. Simplemente, la gente que lo había conocido, la gente que había recibido su caridad, la gente que había escuchado sus palabras y había visto su ejemplo, comenzó a invocarlo, a recordarlo, a pedir su intercesión. Y la Iglesia reconoció esa devoción popular, incluyendo a Eladio en el santoral, celebrando su memoria cada 18 de febrero, asegurándose de que su historia no se perdiera en el polvo de los siglos. Duerme profundo. Descansa en la certeza de que la bondad deja huella, de que las vidas vividas con amor no se borran, de que cada gesto de generosidad, por pequeño que sea, queda grabado en el corazón de Dios como una estrella en el cielo nocturno. La vida de Eladio nos enseña que no hace falta ser mártir para ser santo, que no hace falta cruzar los mares ni hacer milagros espectaculares. A veces la santidad es simplemente esto: elegir bien, soltar lo que sobra, amar sin medida, servir sin esperar nada a cambio y confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando el camino no se entiende del todo. La herencia de Eladio no se limitó a su ejemplo personal. El monasterio de Agali, que él había fortalecido durante sus años como abad, se convirtió en la cuna de los más grandes obispos de Toledo durante todo el siglo VII. Después de Eladio vinieron Justo, Eugenio e Ildefonso, todos formados en las mismas paredes, todos bebiendo de la misma fuente espiritual que Eladio había alimentado con su oración y su trabajo. Se ha dicho que Agali era una especie de cantera sagrada, un lugar donde la santidad se cultivaba como se cultivan los olivos, con paciencia, con cuidado, con la confianza de que la cosecha llegará a su tiempo. Y esa cosecha fue abundante. Toledo se convirtió, gracias en buena parte al legado de Eladio, en el centro espiritual más importante de la Hispania visigoda, un faro cuya luz llegaba hasta los rincones más lejanos del reino. Pero más allá de los datos históricos, más allá de los nombres y los cargos, lo que la vida de Eladio nos deja es algo mucho más íntimo, mucho más personal. Es la certeza de que siempre es posible cambiar de rumbo, de que nunca es tarde para escuchar la voz de Dios, aunque suene bajito, aunque el mundo haga mucho ruido, aunque las responsabilidades parezcan imposibles de soltar. Eladio era un hombre hecho,
un hombre exitoso, un hombre que había construido toda una carrera en el mundo del poder, y un día lo dejó todo, no porque el mundo fuera malo, sino porque había descubierto algo mejor. No huyó del mundo, caminó hacia Dios, y en ese caminar encontró una plenitud que el mundo, con todas sus riquezas, nunca le había podido ofrecer. Hay noches en las que sentimos que la vida nos pesa demasiado. En esas noches, la historia de Eladio puede servirnos de almohada, porque si aquel hombre, en medio de un mundo turbulento, pudo encontrar la paz en el silencio de un monasterio, entonces tal vez nosotros también podemos encontrar la paz en la quietud de esta noche, en la certeza de que Dios nos acompaña aunque no lo veamos, de que nos sostiene aunque no lo sintamos. La figura de Eladio nos recuerda que la verdadera grandeza no es la que el mundo aplaude. El mundo aplaudió a Eladio cuando era ministro del rey, pero su verdadera grandeza estaba en el silencio de la celda del monasterio, en el gesto de cargar un saco de semillas, en el plato de comida que no se servía para poder dárselo a un pobre, en la mano que impuso sobre la cabeza de Ildefonso. La verdadera grandeza siempre es discreta, siempre es humilde, siempre huele a tierra mojada y a pan recién horneado. Y mientras la noche avanza y tus ojos se van cerrando, piensa en aquel monasterio junto al Tajo, con sus muros de piedra calentados por el sol de Castilla, con su huerto cuidado por manos callosas, con su capilla donde los monjes cantaban los salmos al amanecer. Piensa en Eladio caminando por esos pasillos, con paso lento, con la mirada serena, con el corazón lleno de una paz que no dependía de las circunstancias, sino de ese lugar secreto donde el alma se encuentra con su Creador. Y si esta noche sientes que algo te inquieta, si hay algo que te preocupa, algo que te pesa, déjalo ahí, al pie de la cama, como Eladio dejó sus cargos y sus riquezas al pie del monasterio. Mañana lo recogerás si hace falta, pero esta noche es para descansar, esta noche es para confiar, esta noche es para dejarte llevar por el sueño con la misma serenidad con la que Eladio se dejó llevar por la voluntad de Dios. Señor, tú que llamaste a Eladio desde el esplendor de la corte hasta la humildad del monasterio, tú que le diste el valor de soltar lo que el mundo le ofrecía para abrazar lo que tú le regalabas, te pedimos esta noche que nos concedas un poco de esa paz que él encontró. Danos la gracia de soltar nuestras preocupaciones como él soltó sus riquezas. Danos la fortaleza de confiar en tu voluntad, aunque no la entendamos del todo. Danos un corazón generoso como el suyo, capaz de ver en cada persona necesitada un miembro de nuestro propio cuerpo. Y danos, Señor, el regalo del descanso. Que esta noche nuestro sueño sea profundo, reparador y lleno de tu presencia. Que al despertar mañana sintamos que hemos dormido entre tus manos, protegidos, cuidados, amados. Te lo pedimos por la intercesión de San Eladio, tu fiel servidor, que supo encontrar el cielo en la tierra y la paz en medio de la tormenta. Amén. Gracias por habernos acompañado esta noche. Si esta historia te trajo paz, si te ayudó a cerrar los ojos con más calma, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para que sigamos contándote estas vidas que iluminan la noche. Hay muchas más historias esperándote, muchos más santos que quieren acompañar tu descanso. Esto fue Dormir Profundo con historias católicas. Buen descanso.